Ministerio Casa Firme presenta tu programa Cambiadores de Atmósferas, un programa que nació en el corazón de Dios para cambiar tu vida, con el pastor Orlando Dolmo. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Hola, bendiciones. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Orlando Dolmo. Y como suelo decirlo, para mí es un gusto, un privilegio, una alegría el poder estar en este programa de televisión, Cambiadores de Atmósferas, esperando ser de bendición para tu vida y de poder cambiar la atmósfera que hay en tu casa. Quizás hay una atmósfera de pobreza, de miseria, de pleitos, de incredulidad, de miedo. Cambiar esas atmósferas con una palabra profética. Quiero hablar en este día acerca del tema: la fe viene por el oír. Quiero hablarte por qué mucha gente no crece en fe. Porque muchos creyentes su fe no crece. Su fe se mantiene y no va a otro nivel. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 16, dice: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiero enseñarles en este momento, en este instante, que para que nuestra fe crezca, no hay atajos.
Para que nuestra fe crezca, no se puede hacer con trampas. Hay un solo principio, hay un solo camino, hay una sola dirección. La fe viene, dice, y es por el oír. ¿Y el oír qué dice? El oír la palabra de Dios. No podemos tomar ventaja de esto. No hay otra forma, no hay otro método donde tu fe pueda crecer si no es oyendo la palabra de Dios. Y quiero enseñarte qué significa escuchar y qué significa oír. Cuando yo hablo de escuchar, esto significa poner atención para aplicar lo oído. Repito, la palabra escuchar significa prestar atención para aplicar lo escuchado. El oír es todo lo contrapuesto. Significa solo percibir un sonido. Hay gente que va a la iglesia y no escucha, solo oye, solo percibe un sonido. Por eso es que lo que se predica muchas veces no entra a su oído, no baja a su espíritu y su fe no crece. Por eso hoy tenemos personas con una fe raquítica, viviendo con una fe del tamaño de la semilla de una mostaza, como dice la palabra, viviendo de una fe del tamaño de la semilla de una mostaza. Con esa fe ya no nos sirve. Esa fe del tamaño del tamaño de la semilla de una mostaza ya no nos sirve para hacer cosas extraordinarias, para traer un milagro, para traer una sanidad. Esa fe ya no funciona. Recuerda que la semilla de mostaza no se quedó en semilla, creció. Entonces esa fe del tamaño de la semilla de una mostaza ya no funciona en estos tiempos. Tu fe necesita crecer. Pero ¿cómo va a crecer? Para que una semilla de mostaza crezca, se reproduzca, lo primero que tiene que ser es sembrada. Posteriormente, después de ser sembrada, necesita ser regada. Una vez que es regada, esta semilla ya comienza a crecer, a desarrollarse, se multiplica. Entonces hay muchas personas que difícilmente su fe va a crecer si no se congregan como tiene que ser. Mira esto. Si nosotros practicáramos lo que escuchábamos, fuéramos unos héroes de la fe. Escucha esto. Si tú practicaras lo que escuchas predicar a tu pastor, lo que escuchas predicar a cualquier hombre, mujer o joven de Dios, tu fe creciera. Escucha esto. Fueras un campeón y una campeona de la fe. Pero ¿qué sucede? Que tú no oyes, pero no escuchas. Solamente percibes un sonido. Y esa palabra no entra a tu oído ni baja a tu espíritu, repito. Entonces, si tú escucharas la palabra, si tú practicaras la palabra que escuchas, ya fueras sano, ya fueras sana, ya hubieras recibido un milagro. Escuche esto. Ya hubieses recibido la respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué sucede con la persona que va a la iglesia, pero solo oye, pero no escucha? El problema de la persona que va a la iglesia, pero solo oye y no escucha, es que apenas viene la prueba, te desinflas. Porque oyes, pero no practicas. Entonces eso está debilitando a muchas personas. Eso está afectando a muchos hombres y muchas mujeres de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Dice, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero ponerte un fundamento en este día, en este instante,
que te haga reflexionar, que te haga cambiar, que te haga pensar y meditar, para que no tengas una vida de cristianismo mediocre, una vida de cristianismo raquítica, por el cual tú no miras los resultados como hijo de Dios. Entonces mira esto, ya no podemos vivir con una fe del tamaño del grano de una mostaza. Y ese es el problema de la iglesia y de muchos creyentes, que vivimos con una fe de ese tamaño, de ese nivel. Y a ese nivel tú no puedes recibir un milagro. Entonces, cada vez, escucha esto, cada vez las luchas se vuelven más fuertes del diablo. Cada vez las luchas se vuelven más intensas del enemigo. Cada vez las pruebas se vuelven más fuertes del enemigo. Cada vez las luchas, las pruebas, los conflictos para el creyente son más grandes. Y como son más grandes, tú no puedes tener una fe del tamaño del grano de mostaza. Tu fe tiene que crecer. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza mueve montañas, imagínate lo que puede hacer si crece. Puede hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Pero el creyente se acostumbró. Las personas se acostumbraron, se acomodaron, se volvieron creyentes conformistas. Y por eso es que ya no miran cosas mayores, o ya no miramos cosas mayores en estas épocas. Entonces mira esto, cada vez las luchas son mucho más fuertes y más intensas. Uno, las luchas están fuertes económicamente hablando. Hay luchas fuertes económicamente hablando. Deudas, hipotecas, embargos, no puede pagar apartamento, no puede pagar su casa, no puede pagar colegiatura. El problema económico se ha vuelto global. En nuestra nación se ha vuelto más difícil, porque hoy toca pagar, ¿qué es lo que no se paga hoy en día en nuestro país? Entonces, para la situación económica que está viviendo nuestra nación, que está viviendo el mundo, se necesita una fe grande. Pero ¿cómo tu fe va a crecer? ¿Cómo tu fe va a ser dimensionada y va a ir a otro nivel? Tu fe solo se puede crecer oyendo, escuchando la palabra de Dios. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice la palabra también, el justo por la fe vivirá. Mira qué tremendo esto. Entonces las luchas están fuertes en la economía, en las familias. Antes los padres solo tenían que lidiar con rebeldía de sus hijos. Hoy ya no solo tienen que lidiar con rebeldía, hoy tienen que lidiar con drogadicción, tienen que lidiar con alcoholismo, tienen que lidiar con hijos metidos en pandillas o en sicariato, tus hijos metidos en cosas fuertes. ¿Y cómo tú vas a rescatar a un hijo? ¿O cómo tú vas a restaurar tu matrimonio? ¿Cómo vas a luchar por tu matrimonio con una fe raquítica? Si antes te congregas, antes llegas a la iglesia, tu nivel de congregación solo es una vez a las semanas, y quizás las reuniones son 3 veces a la semana, pero tú solo te congregas una vez. Pregunta, ¿cómo va a crecer tu nivel de fe? ¿Cómo vas a sobreponerte a las pruebas, a las luchas fuertes que el diablo levanta contra tu vida si no te congregas? Te has acomodado y buscas cualquier excusa, cualquier argumento para no congregarte. Entonces, mientras tú mantengas esa actitud, vas a mantener los mismos resultados. Entonces, mira esto. Las luchas son tan fuertes en la economía, en la familia, deudas, enfermedades, pruebas. Y si queremos vencerla, no la podemos vencer con una fe raquítica del tamaño de un grano de mostaza. Necesitamos llevar nuestra fe al próximo nivel. Necesitamos llevar nuestra fe a la siguiente dimensión.
Por eso dice la palabra que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento. Entonces mira esto, ¿cómo vamos a entrar? Te voy a dar cómo vamos a entrar a una fe grande, a una fe gigante, a una mega fe. ¿Cómo vamos a entrar a esa mega fe? ¿Cómo vamos a entrar a una fe grande? Lo primero, necesitas una fe grande para lidiar con el cáncer. El cáncer se ha vuelto un problema mundial. Esta enfermedad está atacando y matando mucha gente. Y la palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero si hay algo que puede vencer el cáncer, ni la ciencia ha podido descubrir la cura de la enfermedad como el cáncer y como el SIDA. No han podido. Pero se ha podido demostrar que personas han sido sanadas de esta enfermedad porque llevaron su fe a otra dimensión. Llevaron su fe a un nivel mayor de crecimiento. Pero fueron gente que comenzaron a tener hambre por la palabra, hambre por congregarse, hambre por buscar el rostro de Dios. No hay otra forma. Tu fe se necesita para vencer el cáncer, una fe grande. Hoy hay gente que le diagnostican cáncer y rápidamente se echan a morir. Cuando el médico, cuando la persona, antes de que se le diagnostique el problema, la persona está bien. La persona vive su vida normal. Pero apenas le suelta la palabra, tienes cáncer, se le baja todo el gas, como decimos los hondureños. Se viene el desánimo, se viene la frustración y ya su mente incuba pensamientos de muerte. ¿Cómo vas a vencer eso? ¿Cómo crees que puedes recibir una mala noticia si no te congregas? Apareces una vez al mes. ¿Cómo va a crecer tu fe? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos grandes hombres de Dios de la Biblia y la nuestra? La diferencia de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios es que ellos pasaban conectados con Dios día y noche. Ay, pastor, pero es que no tenemos tiempo para esas cosas. No te preocupes. Dice la palabra de Dios que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. ¿Por qué dice esa palabra? Porque va a llegar un momento en que todo ese tiempo que no tienes para Él puede golpearte una enfermedad, puede golpearte un accidente, puede venir una crisis y lo vas a necesitar. Y te aseguro que después del trabajo, antes como no tenías tiempo, pero como lo necesitas, vas a correr a buscar su rostro. No esperes eso. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que ir a otro nivel. Tiene que ir a otra dimensión. Necesitamos tener fe para poder vencer el cáncer. Pero esa fe solo viene por el oír la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otra ventaja. No hay otro mecanismo. No hay otro atajo. La fe viene por el oír. Mira lo siguiente. Se necesita una fe grande para sacar a tu familia adelante. Cuando tu familia está en la pobreza, cuando tu familia está endeudada, cuando quieres un mejor futuro para tus hijos, cuando quieres un mejor futuro para toda tu generación, se necesita una fe grande. Hoy, ¿por qué los creyentes somos el hazmerreír del mundo? Porque el creyente no se quiere preparar, ya no quiere estudiar, no quiere congregarse, todo lo quiere recibir gratis, todo lo quiere recibir sin esfuerzo. Por eso somos el hazmerreír. Y son pocas las personas que llevan su nivel de fe a otro, porque están verdaderamente comprometidos con Dios. Aman a Dios. Hay un hambre profunda por su presencia. Y por ahí viene el crecimiento de su fe. ¿Cómo
piensas que tu fe crezca? ¿Y cómo piensas vencer o sobreponerte a un divorcio? ¿Cómo piensas sobreponerse a la muerte de un hijo? ¿Cómo piensas sobreponerte a una adversidad, a una deuda? Si tu fe no crece, necesitas constantemente que el pastor te esté hablando, que el pastor te esté motivando, que el pastor te esté abrazando. Y eso, en vez de ayudarte, te destruye. Porque tú no aprendes a enfrentar tus problemas. Porque todo el tiempo buscas a alguien que ore por ti y tú no enfrentas tus problemas solo. Por eso es que tenemos creyentes mediocres hoy en día. Discúlpenme la expresión, pero no hay otra forma de describirlo. ¿Cómo vas a vencer un divorcio? ¿Cómo vas a vencer y sobreponerte a tu esposo que te esté engañando o a tu esposa que te esté engañando con otra? ¿Cómo vas a vencer eso? ¿Te vas a echar a morir? ¿Vas a buscar el refugio en las drogas o en el alcohol? ¿O vas a buscarlo en Dios? Necesitamos llevar nuestra fe a otro nivel. Pero querido hermano, querida hermana, solo es oyendo la palabra de Dios constantemente a través de la televisión, a través del internet, congregándote, buscando predicaciones que edifiquen. Pero hoy la gente rápido se desinfla, rápido las pruebas los hunde. Por eso Jesús mencionó a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, vinieron tempestades. Dice, pero no se derrumbó. Y habla del que edificó su casa sobre la arena. Lo mismo que vino sobre el que que la hizo sobre la arena, lo mismo vino sobre el que hizo sobre la roca. Pero ¿cuál es la diferencia entre la arena y la roca? De que aquel hombre fue más sabio y sabía que iban a venir momentos difíciles y que necesitaba de Cristo. Pero aquella persona que la hizo sobre la arena era una persona que no tenía fundamentos, una persona que solo vivía, pasaba en la iglesia criticando, señalando, hablando mal del otro. Y cuando la prueba le vino, no supo cómo enfrentarla, porque a la iglesia solo fue a fijarse cómo iba vestido el hermano. Solo iba a ver de qué predicaba el pastor o a ver cómo andaba vestido, y nunca se enfocó en la palabra de Dios. Qué tremendo esto. La fe, necesitas una fe grande para traer tu negocio a existencia. Solo es con fe. El justo, dice la palabra, por la fe vivirá. No hay otro camino. Se necesita una fe grande para traer un negocio. Se necesita fe grande para rescatar a un hijo de la droga. Se necesita fe grande para provocar un crecimiento, un avance, una expansión en nuestros templos. Se necesita una fe grande, porque solo la fe no te hará desmayar. Solo la fe no te hará rendirte. Entonces, estamos frente a una generación que está perdiendo la fe. Y en estos tiempos tenemos que aprender a vivir con una fe grande. Cuando yo te digo con una fe, es grande. ¿Por qué, pastor? Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y tú sabes que hoy en día hay demasiada injusticia. Hay demasiada injusticia. Injusticia en el campo político. Injusticia dentro del evangelio, dentro del cristianismo. Injusticia en el trabajo. Injusticia en muchos ámbitos. Y para poder sobreponerse a esa injusticia, ¿qué necesitamos? Ser alimentados por la palabra para que nuestra fe crezca y vaya a una dimensión mayor. Mira esto. Cuando usted tiene una fe grande,
en el momento que alguien le ofende, cuando usted, no tiene una fe grande, en el momento que alguien le ofende dentro de la iglesia, lo primero que hace usted es huir y su vida se destruye, porque tu fe no está fundamentada. Por eso es que vemos gente saltando de iglesia en iglesia, porque su fe es débil. Cualquier ofensa lo retrae, lo hace retroceder, lo hace bajar el brazo. Y por eso hoy tenemos creyentes en la condición en que están. Gente muerta espiritualmente, gente que ya no quiere orar, gente que ya no tiene motivación por congregarse. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra. Se requiere una fe grande para perseverar y poder lograr nuestros sueños. Se necesita una fe grande. En mi vida tengo aproximadamente 16 años de estar en el camino del Señor. Han habido momentos difíciles, han habido momentos trágicos, momentos de dolor, momentos de frustración, momentos de tristeza. Pero si yo hubiera tenido una fe del tamaño del grano de una mostaza, una fe raquítica, yo ya me hubiese dado por vencido. Porque este camino no es fácil. No es fácil. Pero cuando uno ama a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan para bien. Querido hermano, no sé cuál es tu condición ahora. No sé si te sientes desanimado o desanimado. Si no quieres saber del Evangelio, si te han golpeado, te han herido, no sé. No sé qué persona me está viendo en este instante. Pero yo quiero decirte, suelta esa ofensa. Perdona. Porque tu fe está siendo contaminada con una ofensa, con falta de perdón, con resentimiento. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla, dice la palabra. Una semilla, dice, cayó sobre la piedra. Otra cayó sobre espinos, dice la palabra, y los espinos la ahogaron. ¿Tú sabías que tu fe puede ser ahogada? Como aquel cayó en los espinos. Cuando habla de espinos se refiere a ofensas. Se refiere a heridas profundas que están en tu ser, en tu interior. Se refiere a que cuando tu padre espiritual, tu pastor, predica, ya la palabra no la recibes con gozo, porque estás ofendido, te sientes mal con él. Y sientes que la palabra que viene del altar es para herirte, para lastimarte, y que lo hace por ti, porque estás ofendido. Los espinos son las malas compañías, gente negativa con la que te relacionas. Ellos son los espinos que ahogan la fe y que ahogan la palabra de Dios. Pero hubo una, dice, que cayó en buena tierra, y esa es la que da fruto al 60 por 1. Hoy te animo. Muchos estaban dentro del Evangelio, pero se han ido ¿por qué? Porque no tuvieron fe. Para poder perseverar, sus vidas y su ministerio están siendo destruidos porque no tuvieron fe. ¿Cuántos hombres y mujeres potenciales en el Señor? Su fe se ahogó entre los espinos. Su ministerio está decaído porque su corazón está ofendido. Te voy a decir algo importante. Y prepárate para lo que te voy a soltar. Usted
o arregla su vida, o será uno más de las estadísticas que el diablo destruyó porque se ofendió. O arreglas tu vida, o enderezas tu camino, o enderezas tus pasos, o serás uno más de las estadísticas cual el diablo destruyó porque se ofendió. ¿Quieres ser parte de la estadística o quieres ser parte del cambio, de la transformación de los hombres y mujeres que inspiran en la fe, que inspiran a seguir a Dios, que inspiran a creer, que se levantan de los momentos y las circunstancias más difíciles de su vida? ¿Quieres ser uno más de las estadísticas? Hay muchas personas, muchos creyentes que están en las estadísticas, que andan con su corazón contaminado, que han caminado todas las iglesias, pero sus vidas no cambian, siguen siendo los mismos. No hay fe, solo hay crítica, solo hay incredulidad, solo hay duda. ¿No te estás dando cuenta que el diablo te está destruyendo? Te está destruyendo a ti, destruyéndote a ti. Se está llevando a tus hijos, se está llevando a tu familia, se está llevando toda tu generación. Porque no quieres cambiar, o te arreglas o cambias, o morirás en esa condición. Y llegará el momento donde Dios te diga: vengo por mis talentos. ¿Qué hiciste con ellos? Y dirás, como aquel siervo inútil: sabía que tú eras un hombre duro, y que tuve miedo y escondí mi talento debajo de la tierra. Te va a decir el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Tú sabías que las mismas pruebas que pasaste tú, quizás las pasé yo, las pasó Walter, las pasaron otras personas, seres humanos, y se sobrepusieron. Por eso delante de Dios no habrá excusa, porque Dios dirá: ¿cómo es posible que esta persona se pudo sobreponer? Y tú quieres usar de excusa que te hirieron, que te ofendieron. ¿Y cuántas personas no han sido ofendidas, no han sido heridas y se levantaron? O sea, delante de Dios no hay excusa. Tienes que levantarte ahora. Tienes que sacudirte de esa depresión. Tienes que sacudirte de esa tristeza. Tienes que sacudirte de esa falta de fe, de esa incredulidad. Sacúdete. Levántate en el nombre de Jesús. Porque delante del trono de Dios no habrá excusas. Porque quizás las mismas pruebas que tuve yo en el camino de este evangelio, las tuviste tú, pero yo fui valiente. Me sobrepuse. He pasado obstáculos, tentaciones, adversidades. Si no, miremos la historia de José. José fue tentado, yo fui tentado. ¿Cuál fue la diferencia de José? Que fue tentado y yo también, y yo lo sobrepasé, y tú no sobrepasaste. Porque la gente hoy se excusa y dice: es que yo soy débil. Y te apropias de esa debilidad. Dice la palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de amor y de dominio propio. No hay excusas. No hay excusas. Se requiere una fe grande para terminar esta carrera tan difícil. Una fe grande, no una fe raquítica. Dios está cambiando en dimensiones la fe. Por los retos que estamos viviendo en los últimos tiempos, Dios está cambiando en dimensiones nuestra fe. Hay retos, desafíos que requieren un mayor nivel de fe en estos tiempos. Los retos, los desafíos de los últimos tiempos son difíciles. Hubo un tiempo que le tocó a Moisés enfrentarse a un faraón.
Dios lo llevó por el desierto, dice la palabra. Y dice que lo puso frente a un mar. La fe de Moisés tenía que ser demasiado grande para poder escuchar la palabra de Dios que dijo: levanta tu vara y el mar se abrirá. Eso era cuestión de fe, no de razonamiento. Dice la palabra que el mar se abrió. Se necesitaba fe. Cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate, Josué, y sé muy valiente, porque tú introducirás este pueblo a la tierra prometida. Y le dice: prepárate para que den 7 vueltas alrededor de Jericó. A la última vuelta los muros caerán. Se necesitaba una fe grande. Cada vuelta era como de un día o 2 días aproximadamente. Era cansado, era agotador. Pero solo los que tuvieran fe tenían el valor para dar esas vueltas. Porque tenían hambre, tenían un sueño. Ellos ya habían visto la tierra. Ellos ya habían probado las uvas. Ya habían visto la leche y la miel, que era como Dios lo había dicho. Es verdad que habían gigantes. Es verdad que habían adversidades. Pero Josué y Caleb dijeron: más podremos nosotros que ellos. Y lo lograron, lo alcanzaron, porque su nivel de fe fue un nivel de fe mayor. Fue un nivel de fe mayor. Hoy los pastores, los apóstoles, los profetas, vamos a entender que enfrentarnos en estos tiempos a enfermedades difíciles, a gente endemoniada. ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy juegan con lo oculto y tenemos que enfrentarnos con unción, con fe, para liberar a esa gente. Necesitamos un nivel mayor de fe. Se requiere una clase de fe mayor para que te mantenga en pie cuando otros caen a tu alrededor. Se necesita fe. Porque hay gente que cae a nuestro alrededor. Gente que sucumbe. Gente que se rinde. Gente que baja sus brazos. Que ya no quieren continuar. ¿Sabes qué? Se requiere un nivel de fe mayor para poder mantenerse de pie cuando otros se rinden. Se necesita poner en práctica lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No pretendas que congregarte de una vez a la semana tu fe va a crecer. No pretendas que sin orar tu fe va a crecer. La palabra dice: ora, ayuna, lee la palabra. Dice la palabra de Dios: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Cuando habla de algunos, es que hay gente que ya nació para eso, para ir cuando quiere a la iglesia, y esa su fe no crece. Por eso es que pasan en maldiciones, pasan en pobreza, pasan en necesidades, pasan en adversidades todo el tiempo, porque no inyectan a su familia de fe. Para que nuestra fe crezca, lo primero que tenemos que poner en práctica es la palabra. Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Número 2. Se necesita estudiar la palabra. Número 3. Usted puede estudiar la palabra de muchas maneras. Puede leerla, escudriñarla con concordancias, diccionarios y otras guías de estudio. Pero si tiene una grabadora, escuche, también puede pasar la mitad del tiempo escuchando palabra de Dios para que su fe crezca. Solo de esta manera usted podrá adquirir una fe poderosa. Poderosa. ¿Cómo yo aprendo? ¿Cómo poco a poco estoy aprendiendo más? Porque no lo sé todo en la vida. Escuchando. Me gusta escuchar a los grandes hombres de Dios. Admiro a grandes hombres de Dios. Tanto en nuestra ciudad como fuera de Honduras. Los admiro. Me gusta escucharlos. Y aprendo un poco de cada uno de ellos. Pero siempre manteniéndome en mi línea y en mis principios. Y no me desenfoco.
Porque dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. Necesitas oír la palabra predicada. Porque hay mucha gente que dice, yo no, ¿para qué voy a ir a la iglesia ahora? En la tele ahí está el pastor todo. En enlace ahí están otros pastores. Y ahí recibo, no es lo mismo. ¿Pero por qué, pastor, no es lo mismo? Porque cuando tú te congregas en una iglesia, tú vas a recibir unción, liberación, la amistad de tus hermanos, el acercamiento de tus pastores. Necesitas exponerte a una unción fuerte, a la presencia de Dios. Y en tu casa todo te distrae. Y habla a tus hijos. Estás en el teléfono, no te concentras. Mientras que en la iglesia vas a enfocarte. Y ahí es donde tu fe va creciendo, va creciendo. Y no te das cuenta cuando tu fe está entrando en otro nivel. Ya casi para ir cerrando, dice Romanos, que el que habíamos leído 10:17. La fe viene por el oír. ¿Qué significa? Se refiere a la palabra predicada. Siempre que comienzas a sentirte rodeado de problemas y la vida se te vuelve difícil, pero cuando has escuchado la palabra, cuando has atesorado el mensaje, ¿sabes qué? Tú dices, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a sacar de esta. Tengo fe, vas a llorar por un instante, pero te vas a secar las lágrimas y vas a continuar. Porque sabes que la palabra está en ti, en tu corazón, está en tu mente. Han venido problemas, han venido adversidades, pero la palabra está allí, sembrada en tu corazón, y es la que te permite que te levantes y resistas al diablo y él huya y te suelte todo lo que te ha robado. Necesitamos volver a la palabra, a congregarnos, a descontaminar nuestro corazón de tanto ira, de tanta ofensa, de tanta falta de perdón, para que nuestra fe crezca. Vamos a irnos con este canto. Vientos de gloria. Ya vamos a regresar para orar por tu vida si tienes una necesidad de oración. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vivificanos.
y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que tu fe nunca se agote. Como dice el canto, tú me ensanchas con poder y con viento desde el cielo me rejuveneceré. La fe hasta nos rejuvenece. ¿Sabías eso? Nos rejuvenece. ¿Por qué, pastor? Porque una persona cargada sin fe, estresada, rápido se deteriora su físico. Rápido se deteriora. Porque se amarga la vida, se la arruina, se llena de incredulidad, de frustración. Que tu fe nunca se agote. Para cerrar, escucha esto. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? Toma la palabra en serio. 1. Estúdiala. 2. Ponle siempre atención a la predicación. Confiesa la palabra. Sé diligente. Háblale al diablo y dile que tú eres un hijo de Dios. Háblale a la enfermedad con fe y va a oír. Nunca dejes de congregarte, porque cuando tú no te congregas, tu fe se retrae. Así que en este momento, en este instante, quiero bendecirte, orar en el nombre de Jesús, para que tu fe crezca, para que te comprometas con Dios, para que lleves tu fe a otro nivel. Te bendigo y oro para que la pasión de Dios, para que la pasión, el hambre por su presencia, por su palabra, por el deseo de congregarte, comience a influenciar tu cuerpo y tu vida en el nombre de Jesús. Les bendigo. Soy el pastor Orlando Dolmo. Gracias por permitirme llegar hasta la intimidad de tu hogar. Este fue tu programa, Cambiadores de Atmósferas. Bendiciones. Feliz día. Este fue tu programa, Cambiadores de Atmósferas.